Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano. Espero que te encuentres muy bien. Aquí estamos una vez más gozosos y felices. Parece redundante, ¿no? Pero la felicidad es un estado temporal, pero el gozo es un estado permanente. Entonces, pero estoy en este momento gozoso siempre porque estamos en los caminos del Señor, porque el Señor nos ha llamado y el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, justicia y juicio. No es que seamos perfectos ni que seamos mejores, ¿no? Sino que Dios está empeñado en llevarnos a casa. Y cuando Él promete algo, Él lo cumple. Y así confiamos en sus promesas y por eso estamos gozosos. Y estamos felices también porque tenemos la oportunidad de tener este maravilloso encuentro contigo. Así que espero que, así como yo, disfrutes del estudio de su palabra. Entonces, les recuerdo, estamos estudiando la lección número 10 ya de la guía para el estudio de la Biblia para la escuela sabática que este trimestre tiene por título el Éxodo. Ya estamos, la lección número 10, como le dije, que tiene por nombre el pacto y el modelo. ¿Okay? Hoy vamos a estudiar la lección para el día martes 2 de septiembre que tiene por título Poder para Obedecer. Y como les dije en la lección del día de ayer, esta lección es maravillosa porque aquí se concentra la clave para tener una vida de victoria. Así que enfoquémonos, vamos a concentrarnos en la lección, vamos a ir a la Biblia y vamos a profundizar en este tema. ¿Okay? Vamos a orar para poder iniciar. Oh Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, honrado, alabado, glorificado sea tu nombre por siempre. Te damos las gracias, Padre, por este día, porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Nos has cuidado, nos has guiado y tu Santo Espíritu nos ha llevado a tomar decisiones el día de hoy. Te pedimos perdón por nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad. Y necesitamos mucho de tu Espíritu Santo porque vamos a trazar una porción de tu palabra. Ayúdanos, oh Padre. Guíanos porque esto es para la gloria de tu nombre. Esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, este tema que vamos a estudiar hoy básicamente es el tema donde nos hemos centrado en la lección en este canal. Porque este canal inicialmente, cuando empezó hace ya aproximadamente 2 años, tenía por título o por nombre el canal La gracia que salva y transforma. Pero después vi que el título o el nombre del canal era algo así como muy largo y como muy enredado. Entonces, Dios me puso la idea de colocarle Amazing Grace, porque ¿qué es Amazing Grace? La gracia maravillosa. Y por eso es que usted ve que he hecho un esfuerzo especial por demostrarle que la ley de Dios no son mandatos que el Señor arbitrariamente ordenó para que fueran obedecidos, sino que el mismo Señor que exige, porque sí exige, te da el poder para poder obedecer. Y aquí en la lección del día de hoy es muy importante porque en la lección del día de hoy está centrado el poder para obedecer. Ese es el título de la lección, Poder para Obedecer. Entonces, el autor de la lección dice que leyéramos Ezequiel 36, los versículos 26 al 28, pero nosotros vamos a profundizar aún más, ¿ok? Porque vamos a ver el contexto para poder ver por qué Dios cierra con esos 3 versículos que dice del 26 al 28, porque cierra así esta parte de este poder para obedecer. Entonces, vamos a iniciar en el mismo capítulo 36 y después desarrollamos la lección. Pero básicamente leyendo los versículos, la lección va a ser desarrollada. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a Ezequiel capítulo 36, nosotros vamos a leer desde el versículo 20. Ezequiel capítulo 36, vamos a leer desde el 20 hasta el 28. Yo normalmente cierro la parte en el 27, pero vamos a llegar hasta el 28 respetando a la guía del autor, ¿ok? Para terminar en el contexto que él terminó. Entonces, empecemos. Ezequiel capítulo 36, versículo 20. Y cuando llegaron a las naciones donde profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Ojo, o sea,
cuando llegaron a las naciones donde fueron expulsados, donde fueron llevados, ¿qué decía la gente? Estos son parte del pueblo de Jehová, de ese pueblo que es distinto. Vamos a estar atentos qué es lo que hacen, qué es lo que enseñan para aprender de ese Dios. Eso básicamente es lo que está diciendo el versículo, pero mira lo triste de esto. Versículo 21. Pero he sentido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. O sea, distinto de lo que las naciones pensaron que el pueblo de Israel iba a lograr o que iban a aprender del pueblo de Israel, fueron y profanaron el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque se comportaron igual o peor a aquellas naciones donde fueron a parar o donde estaban viviendo. ¿Qué simboliza eso, hermano? ¿Acaso usted no ha escuchado la frase, y eso que es cristiano? Dígame si no fuera cristiano. Ya esto yo lo dije anteriormente en las lecciones antes, ¿no? Pero aquí vamos a condensarlo. Mi hermano, cuando nosotros tenemos el nombre de cristiano, usted no está hablando a nombre propio. Usted está representando a la iglesia de Cristo. Y eso no es cualquier cosa. Vimos hace 2 días, ¿verdad? Cómo Nadab y Abiú, ¿cierto? Fueron quemados. No, ayer mismo lo vimos, perdón. Cómo Nadab y Abiú, que estuvieron en la presencia de Dios, tuvieron el privilegio de ser servidos por Dios, de comer en la presencia de Dios. Y luego se apartaron porque tuvieron en poco el ministerio que les fue entregado. Nosotros tenemos un llamamiento similar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, lo voy a buscar para leerlo textualmente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Recuerdan que cuando Dios le habló a Israel, le dijo: vieron cómo los saqué de Egipto y cómo los traje en alas de águila, los he traído a mí? Ahora le dijo: si dieres oído a mi voz, oído, fe, la fe viene por el oír la palabra de Dios, y guardares mi pacto, atesorares mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre toda la tierra, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, el llamamiento, amados, es el mismo. Aquí está hablando en un contexto de Israel terrenal, pero sabemos que ¿quién es el verdadero israelita? Cuando nosotros leemos Gálatas 3 y en Romanos, creo que capítulo 11, Pablo es claro en decir que no es israelita el que lo es según la sangre. Es israelita, son verdaderos hijos de Abraham, los que son herederos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Los que creen que Cristo es el Salvador, porque nos constituimos coherederos con Cristo. Entonces, ¿qué significa esto que acabamos de leer? Donde usted esté, si usted en algún momento se llamó cristiano y está actuando como una persona secular que no conociera a Cristo, mi amado, está profanando el nombre de Dios. Y aquí está. Pero aún hay esperanza, porque hay un compromiso de parte de Dios. Y vamos a seguir. Versículo 22. Por lo tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová, el Señor: no lo hago por vosotros, casa de Israel, a pesar de que Dios nos ama. ¿Nos ama o no nos ama? Por supuesto que nos ama. Y nos ama y lo demuestra con hechos y no con palabras, porque nos dio lo mayor que tenía, que era que envió a su Hijo para que muriera por los pecados que usted cometió. ¿Se recuerda que los latigazos, todo el sufrimiento, los escupitazos, las bofetadas, los puñetazos, los insultos que llevó Cristo no eran de Él, eran suyos y eran míos? Pero Él lo aceptó
por amor a usted, por amor a mí. Y el Padre nos amó de tal manera. ¿Quién nos amó? Cristo. No, el Padre. Y Cristo también, por supuesto. Sabemos que es Dios. O sea, dos personas, pero son Dios. Unidos en propósito, unidos en amor, unidos en planes. O sea, en ese sentido. ¿Okay? Entonces, vemos, mis amados, en ese gran amor que nos tiene, pero aquí Dios está hablando claro, que dice que no lo hace por causa de la casa de Israel, por causa suya y por causa mía, sino lo hago por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. ¿Qué es lo que se propone Dios? Demostrar que su nombre es grande y su nombre es santo. Esto tiene una connotación muy profunda. ¿Por qué? Porque básicamente lo que está empeñado aquí es el nombre de Dios. ¿Ok? Lo dijo más adelante. Como no tenía por quién más jurar, juré por mí mismo, dice el Señor. Básicamente las mismas palabras. ¿Ok? Versículo 23. Santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros, en ti y en mí, delante de sus ojos. ¿Puedes entender estas palabras? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Su nombre va a ser santificado en nosotros. Nosotros profanamos su santo nombre, pero el nombre de Dios va a ser santificado en nosotros. ¿Y cómo es eso? ¿Qué significa eso? Yo no entiendo lo que dice el Señor allí. ¿Será que es como dicen algunos, que en la destrucción Dios se va a glorificar y va a ser santificado su santo nombre? Absolutamente no, porque Dios no es un Dios de destrucción. Esos son los dioses griegos. Zeus, que está con el rayo pendiente, quien se equivoca para lanzar el relámpago y destruirlo. No, mi hermano. Pero el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, tu Dios, mi Dios, es un Dios que se goza en salvar, un Dios que se goza en amar, un Dios misericordioso y bueno. No un Dios vengativo, a pesar de que estudiamos que la venganza es de Él, ¿cierto? A pesar de que vemos que Él no tendrá por inocente al culpable. Pero ¿por qué no tendrá por inocente al culpable, amado? Porque no hay nada que Él haya dejado de hacer para que ese culpable llegue a la salvación. No hay nada que Él no haya hecho ya. Hizo lo máximo. Usted pecó y Cristo murió. Si eso no lo hace entrar en razón, no sé qué lo podrá hacer entrar en razón. Permita que esa atracción que está haciendo Dios a través de su Santo Espíritu hoy, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Cede a la invitación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere llevarte a vida. Recuerda que Satanás o el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y ese es el que gobierna ese mundo. ¿Okay? Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo, para dar vida y para darla en abundancia. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Fíjate cómo lo va a explicar magistralmente. ¿Quién? Es por su santo nombre. Entonces, ¿quién es el que lo va a explicar? El mismo que lo escribió. Nadie más. Aquí no hay ningún invento. Aquí no necesitamos inventar o ponerle o quitarle nada. Esto se explica por sí solo. No hay que ni interpretar, porque es una enseñanza directa. Usted lo que tiene que poner ahí, en vez de israelita, ponga su nombre. Voy a poner el mío. Por tanto, di a Tomás, has dicho Jehová, no lo hago por ti, Tomás, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste tú entre las naciones, a donde fuiste. Donde has llegado, has profanado mi nombre. Santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanaste tú, Tomás, en medio de ellas. Y te hablarán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en ti delante de sus ojos. Es una promesa, hermano. ¿Quiénes pecaron?
¿Qué dice Romanos 6:23? Si no me equivoco, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quiénes profanaron el santo nombre de Dios? Todos. No hay uno que no lo haya hecho. Y entonces, ¿hacia quién van dirigidas estas palabras? A todos aquellos que escuchen la voz de Dios y principalmente aquellos que acepten la invitación de Jesús y se empiezan a hacer llamar cristianos, principalmente a ellos. Pero la invitación es para todos. Versículo 24. Yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Y aquí empieza la forma en que lo va a hacer para que no queden dudas. Aquí no está hablando de destrucción, sino de salvación, de cómo Dios te va a usar y te va a dar el poder para obedecer. Leímos en las lecciones anteriores, déjenme buscarlo aquí, en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 272, donde la hermana White dice que los mandatos de Dios son habilitaciones. Lo que se dijo allá en el Sinaí no eran mandatos como tal, sino 10 promesas. Lo vimos cuando leímos Salmos 81, versículos 8 y 9, que dijo que os hablaré, os amonestaré Israel, y no habrá Dios. Si escuchas la voz, no habrá idólatra en medio de ti. ¿Por qué? Porque Dios, por su santo nombre, se va a encargar de que su palabra sea cumplida y de que usted y yo seamos obedientes. No porque Él nos va a poner programar, sino porque su Santo Espíritu nos va a guiar. El Salmo 143:10 es un versículo que tiene poder. Y es un versículo que lo puede llevar a usted y a mí a la reflexión. A mí ya lo hizo. Lo leí hace muchos años, me recuerdo haciendo el año bíblico, en una fila, en una cola para echar gasolina allá en Venezuela. Estaba en el año bíblico y ese día tocaba leer Salmo, creo que era 141, 143. Y cuando llegué al Salmo 143, quedé impactado por el Salmo 143. Y hay un versículo que siempre ha rondado en mi mente y es sencillo, amado, es un clamor que usted puede hacer y que yo debo hacer también. O sea, porque es un clamor a Dios. Cuando pedimos a Dios conforme a sus promesas, conforme a su palabra, mi hermano, Dios actúa, porque es su palabra la que está empeñada. Es palabra de Dios, palabra de vida. Esto no son letras negras en una hoja blanca, es palabra de Dios, palabra de vida. El Salmo 143 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu Santo Espíritu me guíe en caminos de rectitud. Entonces, ¿quién es el que nos guía? Santo Espíritu. Entonces, mira cómo se lleva a cabo. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién hace la obra? El mismo que se lo sacó de Egipto. Yo os traje sobre alas de águila. Si escuchas mi voz y guardas mi pacto, yo haré. Entonces, ¿quién es el que limpia? Dios. ¿Quién es el que empeñó su palabra? Dios. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Porque Él dijo que al fin del tiempo va a haber un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y les tengo una noticia. Va a haber un pueblo que guarde los mandamientos de Dios y tenga la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque la boca de Dios lo dijo. Y punto. Su palabra se cumple porque Él es Dios, no porque Él lo ordene, sino porque Él lo hace. Lo convence usted y el Santo Espíritu lo guía en caminos de rectitud. Versículo 26. Aquí está la clave. El nuevo nacimiento, amados. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de carne, de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Recuerdan? Las tablas de la ley escritas en piedra. ¿Por qué? Porque así tenían el corazón. Entonces Dios tiene que quitar ese corazón de piedra que no deja que la palabra de Dios entre allí y colocar un corazón de carne sensible a su palabra que camine en obediencia. Versículo 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Gloria a Dios, amado. ¿Pueden ver ahí el poder para obedecer?
Hay que estarlo buscando en otra parte y hacer estrategias y buscar la manera y decir y comprometernos con Dios. Señor, ahora sí te voy a obedecer. Habla y yo obedezco. No, mi amado. Ríndase al poder para obedecer. Y Dios lo hará. Fórmula sencilla. Créale a Dios, porque Dios empeñó su palabra por amor al mismo. Y culminamos en el versículo 28. Habitaréis en la tierra que de vuestros padres y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Regreso a casa. ¿Por qué? Porque le creímos. Entonces, ¿dónde está el poder para obedecer? En la palabra de Dios. Si escuchas hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. Entonces, mis amados, ya leímos nada más en los versículos, no tenemos que ahondar en lo que dice la lección, porque es explícito. Dios hace, Dios limpia, Dios lava, Dios quita el corazón, Dios pone el corazón, Dios otorga su espíritu. Y el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, porque esto es una situación que es netamente espiritual. Esto no es terrenal, amado. Entonces la obediencia es un asunto espiritual. Dice Romanos 7:14, porque la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. En la carne es imposible obedecer. O sea que eso que dijeron los israelitas que vimos hace 2 días, que dijeron 2 veces más, lo dijeron 3 veces en el Sinaí, en cuando Dios habló y después cuando Moisés trajo la ley escrita, todo lo que tú digas lo obedeceremos y lo haremos. Imposible, imposible en nuestro propio esfuerzo en la carne. Entonces, mis amados, hemos culminado la lección el día de hoy. Recuerda darle me gusta, recuerda compartir la lección, recuerda suscribirte al canal si no te has suscrito. Hay otros versículos aquí que indican, bueno, este sí lo voy a nombrar porque en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 10, capítulo 12, versículo 10, dice Pablo que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, no es que tú te creas que vas a lograr esto por tus fuerzas, es demostrando y diciéndole al Señor tu incapacidad, que el Señor puede lograr estas cosas, porque si tú puedes hacerlo, adelante, hágalo. Así como le dijo Israel, nosotros obedeceremos, adelante, hágalo. Y en menos de un mes ya estaban profanando lo que habían prometido. Y después cuando se estableció el libro de la ley, volvieron a profanar, no en grupo, pero volvieron a profanar. Y después, general la apostasía cuando se rebelaron en Cades Barnea, que iban a apedrear a Josué, a Caleb, a Moisés y a Aarón para devolverse a Egipto. Entonces, mis amados, el poder para obedecer está en la palabra de Dios. Y después, para que usted complemente esto, léase el capítulo 37 de Ezequiel también. Es la representación de esto. ¿Cómo estábamos? Muertos. Y muertos en gran manera, porque ¿cómo está ese valle de huesos al cual Dios llevó a Ezequiel? Huesos secos y secos en gran manera, o sea, están bien muertos. Y Dios le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? Y Ezequiel, para la gloria de Dios, respondió, no como Pedro, no como usted, no como yo, Pedro el apóstol. No salió diciendo, por supuesto, porque tú tienes el poder, no. En humildad dijo, tú lo sabes, Señor. Y entonces el Señor le dijo, profetiza sobre estos huesos, predícale a esos huesos, predícale a esos muertos que están allá afuera. ¿Y qué pasó cuando la palabra de Dios fue predicada o fue profetizada sobre los huesos? Empezaron a unirse, el trabajo que empieza a hacer Dios en ti, le empezaron a salir tendones a los huesos, después carne a los huesos, músculo a los huesos, piel sobre los huesos, fueron formados seres humanos nuevamente. ¿Y qué les faltaba para tener vida? El Señor le dio su espíritu. Y se pararon y se convirtieron en un gran ejército. La última generación, amado. Entonces, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como una provocación. Vamos con las preguntas del día de hoy. Primera pregunta, ¿quién hace la obra de transformación?
¿Sí? Segunda pregunta. ¿Es la obediencia posible? ¿Mm? Tercera pregunta. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Son promesas de Dios que Dios da para que andemos en ellas y su nombre sea glorificado y el mundo sea un mejor lugar para vivir, en el cual usted es el primer beneficiado, porque los mandamientos, o si usted anda en las promesas, va a vivir en un clima de protección. ¿Por qué? Porque donde hay personas que anden conforme a la voluntad de Dios manifestando su carácter, Satanás no puede entrar allí, porque los ángeles no se lo van a permitir. Cuarta pregunta. ¿Pedirá Dios algo imposible para nosotros? Ya se los dije. Palabras de vida del Gran Maestro, página 272. Todo mandato de Dios es una habilitación. Si Dios lo dice, es porque te va a dar el poder para lograrlo. Y cuando eres débil es cuando eres fuerte. Cuando le dices al Señor, Señor, por mí no puedo. Eso es imposible para mí. Que es lo que, para eso Dios les dio la ley en el Sinaí a los israelitas, para que vieran su incapacidad y reconocieran que ellos no podían lograr, para que se rindieran a Él y así se cumpliera el fin de la ley, es Cristo. Necesitamos un Salvador, un ayudador que nos guíe en estas palabras. Recuerden, Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe en caminos de rectitud. Quinta pregunta, ¿dónde es colocado el espíritu? ¿A un lado? ¿Afuera? ¿Externamente? Coloca el espíritu en vosotros. O sea que las decisiones vienen ¿de dónde? De adentro. Entonces, cuando el autor de la lección dice que necesitamos una ayuda externa, bueno, es externa en el sentido que no nace en nosotros. Pero una vez que aceptamos y nacemos de nuevo, es una fuerza que está interna en nosotros. Es Él, en mí, no yo. Que esta es la mala comprensión de este tema generalmente. Que siempre dicen que cuando decimos que es posible esta obediencia, lo estamos leyendo en la Biblia, dicen que queremos alcanzar obediencia con nuestras propias fuerzas, que es una falacia. Eso lo dicen porque quieren continuar en sus delitos y pecados, acariciados o realizados. Y quieren arrastrarlo usted allí con él diciendo que el pecado es un monstruo que no puede ser vencido, y hablar de estos temas es poner una carga. Si es una carga creerle a Dios, bueno, amado, no sé entonces qué será el cristianismo para usted. O sea, porque la fe es creerle a Dios. Entonces, si es una carga tener fe, no sé qué está haciendo. Sexta pregunta. ¿Cuál es nuestra parte en el proceso? Ya lo acabo de decir. Séptima pregunta. ¿Qué sucede cuando reconocemos nuestra incapacidad ante Dios? Léase 2 Corintios 12:10. Y eso sucede. Bueno, mis amados, hemos culminado la lección el día de hoy. Vamos a orar para finalizar. Oh Señor Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque a pesar de mis pecados, Señor, tú prometes tu Espíritu Santo, Señor, para que alcancemos el perdón y para transformar nuestro carácter, porque tú lo has dicho por amor a tu nombre, Señor. Tú has colocado tu nombre en juego para que eso se cumpla. Y sabemos que si tu palabra sí lo dice, ya es una realidad, porque tú llamas las cosas que no son como si fueran. Así que, oh Señor, he aquí, mi casa y yo serviremos a Jehová. He aquí, los que estamos escuchando esta lección, deseamos, Señor, deseamos rendir nuestra vida a ti para que tú puedas ejecutar tu obra en nosotros. No podemos cumplir absolutamente nada por nosotros mismos, no podemos ni siquiera arrepentirnos, ni siquiera tener fe, porque ese es un don tuyo, ese es un don del Espíritu Santo. Así que, oh Dios, clamamos a ti, porque nosotros nada podemos por nuestra propia cuenta. Clamamos por más de tu Espíritu Santo para que sea Él que nos dirija. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra y por tus promesas. Y gracias te damos por la seguridad que nos das, que es en tu santo nombre que vamos a ser transformados, Señor. Esta oración la decimos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, amados, o bueno, buenas tardes, buenos días. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como una provocación. Maranata,
Cristo viene.